Bienvenidos a Mundo Lazuli. Quiero compartir con ustedes este proyecto. Es un disfraz de bruja que he realizado para mi hija y he tomado como patrón una blusa que le queda un poquito amplia porque la tela no es elástica, es de punto. Son líneas muy económicas, entonces he dibujado la silueta de la parte trasera y la he recortado. Luego doblo la tela y saco el molde de la parte delantera. Hago el mismo procedimiento y lo recorto. Tengan muy en cuenta que la parte delantera lo voy a hacer en cuello V, entonces cuando tomen la medida antes de coser y de pronto darse en cuenta que no entra a la cabeza, medir y mirar que el espacio que ha dejado sea suficiente para que pueda entrar la cabeza del niño o la niña. Por eso yo volví y la recorté porque me había quedado muy pequeña. Cojo un cuadrito de tela, este es fieltro, es como un octavo de fieltro, y les enseño cómo doblar la tela para que quede en capas. Esta es para la falda, entonces les estoy enseñando que el número de capas que está en el fieltro que les he doblado rosa es el mismo número de capas que está en la tela, son 8 capas. Entonces esas 8 capas, miro la cintura de la niña, qué medida tiene la cintura, y doblo el metro en 8 veces para hacer la división de lo que debe de tener la cintura. Entonces ahí ya vengo a la tela y mido ese número de centímetros que me dio. De ahí hacia la parte de abajo ya mido lo que va a ser el largo de la falda. Tengan en cuenta que si no le van a hacer los picos como yo lo hice a esta falda, sino que le quieren hacer un bordo, entonces ahí ya deben de tener incluido dentro de esa medida lo que va a ser el doblez. Nunca he estudiado costura, no he tenido cursos, no he hecho la verdad ninguna clase de estudio sobre costura, sino que me gustan los proyectos y hacer cosas y pues a veces hacerlas a gusto, porque uno quiere comprar cosas y no las encuentra como a gusto, se tiene que acomodar al gusto que hay y bueno, entonces es un proyecto muy bonito. Hice los picos manuales, o sea, las puntas, sin ninguna ciencia, sin ninguna medida, ojo así, con la tiza y, y ya empiezo pues como a recortar toda esa parte. Esta tela lo bueno es que no se desfleca, es como, ay, como un dacrón, como tiene otro nombre la verdad aquí. Ya la desdoblo y entonces me queda como lo que llaman una falda campana. Llaman falda media campana, es por el número de capas porque queda más pequeño, o una campana porque queda más como más suelto, más bolerudo. Lo mismo se realiza con el tul. He encontrado este tul muy económico de estampado porque viene tul sencillo. Entonces a este no le he hecho desde ya los picos. Les estoy mostrando en el mismo fieltro cómo se dobla para que quede igual. Como lo corté muy justito la cintura, muy justito, y la cintura quiero que me quede amplia y más fácil, le voy a poner un resorte, entonces volví, la doblé y le corté unos centímetros más, creo que fue como 1 o 2 centímetros más. Al hacer eso, la boca de la cintura se hace más ancha. Entonces ya luego hice los picos, así como estoy haciendo los picos en el tul, fue como lo hice en la tela, y empiezo a recortar. El tul me puede quedar un poquito más alto que la falda, pues la idea era que no quedara igual, que tuviera que quedar igual. Por eso al paso que lo fui haciendo, lo fui midiendo, entonces me quedó justito, me gustó cómo queda. Entonces ya simplemente empiezo a como a unir con alfileres, entonces para que me dé.
las medidas al paso que estoy haciendo va quedando igual. Cojo un trozo de tela, creo que esta medida es de 4 centímetros porque quedan, la doblé a la mitad y luego hacia adentro 2 centímetros, 2 centímetros, hice una tira muy larga, la planché porque es lo que voy a usar como el bordo, para no hacer un bordo, entonces es para el bordo. Aquí en esta cogí la parte trasera, partí un trozo de tela y es el que voy a coser para el cuello, ¿vale? Para no hacerle otra clase de bordo, sino en una tela, lo picoteo porque es curvo, entonces luego me deja coser más fácilmente la tela, no me quede como fruncida. Entonces ya luego aprovecho y le doy una costura, la doblo y le doy una costura, esa es la que se va a quedar viendo por fuera. Entonces así me queda. Lo mismo hago con la parte delantera. Cojo un trozo de tela, lo coso por donde va el cuello B, luego lo picoteo en la punta, lo giro y le hago un bordo por todo lo que es la tela. Entonces así me quedaría el cuello B y me queda pues como más prolijo. Sé que las personas que saben de costura me dirán, no, pero hay otras maneras. Bueno, la verdad es que va más como allá a las personas que no conocen nada de costura, que quieren hacer sus trajes y que de pronto consiguen telas súper económicas, porque en la parte latina se encuentran muchas promociones de telas súper económicas. Aquí en la parte donde yo estoy también hay partes donde se consiguen, entonces puedan elaborar su proyecto con la idea o gusto que tienen. Ya simplemente el resto es unir las partes laterales de la blusa y la parte de encima de los hombros. Algo muy simple y muy sencillo para hacer. Doy la vuelta y ya está la blusa. ¿Qué mido? Mido en donde necesito que quede, porque como la hice un poco larga, entonces yo se la medí a la niña, se la puse y le medí más o menos los centímetros a donde yo quería que le quedara la cintura. Y ya luego ahí simplemente lo tracé con la línea, lo sujeté con los alfileres y lo empecé a coser a la falda que ya estaba hecha. Como le había dicho, como la cintura quedó más amplia, claro, para que no le quedara precisa a la cintura de la niña. Entonces, como opcional en el bordo que le sobraba la tela, porque no cosía 1 centímetro, yo lo cosía 1 centímetro hacia adentro, entonces aproveché ese espacio y le puse el resorte. Entonces quedó pues mejor. Cojo la cinta que yo misma hice con tela, que la doblé a la mitad y luego le hice pestañas hacia adentro de 2 centímetros. ¿Para qué? Para coser el bordo de las mangas y no tener que hacer un doblez, sino que queda así con esto. Luego paso a hacer el gorro. Entonces uso fieltro, fieltrina. Creo que la diferencia en alguna de ellas son los costos también, y que una es más suave y la otra es más tiesa. Entonces aprovecho los sobrantes de la tela de tul y recorto del tamaño del cono que acabo de hacer en fieltro y simplemente coso, paso la costura de ambas partes y doy la vuelta al cono y así es como me queda. Para la parte de lo que va a ser la base de ese cono, que antes había cortado uno y me había quedado muy grande a la boca del cono porque la medida como la hice no me dio. Entonces, ¿qué hice? Al tener el cono ya hecho, volví y lo recorté.
La base que queda hacia afuera, la verdad fue con un plato de cocina o pueden hacerlo con una tapa, pero la parte de adentro entonces ya me di con el cono más o menos hecho y eso. Por eso también en el tour ve que el tour me quedó un poco grande porque había tomado una medida diferente, pero nada que no se pueda arreglar o solucionar sobre marcha, que eso es lo más interesante. No somos personas de costura profesionales, pero podemos defendernos y sacar cosas interesantes. Entonces simplemente lo que hice fue recortar, quitar el trozo que me quedaba y, y ya está sujeto con alfileres y ya luego paso a lo que es el corte y el pegar al cono de que ya había elaborado. Entonces paso la costura y lo sujeto. Es algo muy simple y muy sencillo. Ya después de hacer esta costura, tengo una cinta, son unas cintas normales que venden en los lugares donde venden botones, todo eso, papelerías y todo eso. Entonces cojo por todo el borde y es una cinta ancha más o menos de unos 4 centímetros, entonces le pongo por todo el contorno del borde del sombrero. Utilizo foamy, eh, goma eva, que en otros lugares le llaman así. Hago un cuadro que es como el cinturón y como quiero que la cinta quede rodando, entonces por la parte de atrás parto 2 trocitos de foamy y se los pego. Entonces claro, el cinturón no me queda sujeto, sino que lo puedo correr y rodar. Ese mismo es lo mismo tanto para el gorro como para el vestido. El mismo cinturón, lo único que es la medida de la cintura de la niña. Les hago una recomendación. Las aplicaciones es lo que le da como ese toque de diferencia, ese decorativo, eso muy bonito. Yo lo hice en silicona. Mi experiencia en silicona es que mientras que el vestido no toca agua, está perfecto. Cuando lo pasas a lavar, todas las aplicaciones se caen. Esta aplicación trae un adhesivo que no es suficiente para pegarse en la tela. La verdad que esto también debe tener su técnica para adherirse, pero les recomiendo que si encuentran un pegante para tela, mejor que lo puedan hacer por medio de un pegante, le queda más sujeto. Porque cuando ya laven la prenda, se va a caer todas las aplicaciones. Fue la experiencia que me quedó de esto. Como ya hace días lo realicé y todavía me había tomado tiempo para poder editarlo y compartírselo, entonces puedo compartirle la experiencia después de. Sin embargo, quedó muy bonito. Ya las aplicaciones y todo es a gusto lo que ustedes encuentren en el mercado y como más o menos la idea que ustedes tienen. Lo mismo que le puse al vestido, traté de acompañarlo y decorarlo en el gorro para que eh, quedara juego, hiciera juego pues el disfraz. Tengo ahí un ayudante que está pendiente. En el gorro tengo un pelo sintético que tenía por ahí de un proyecto y yo, ay, qué bueno. Entonces, ¿se acuerdan que vieron en el video que la primera base del gorro me quedaba grande? Pues lo aproveché para forrarlo, porque como este fieltro es muy delgadito, entonces el gorro va quedándose como chorreado y no se va a mantener muy, muy tieso, muy sujeto. Entonces lo aproveché para darle firmeza, entonces con silicona lo pegué y como quedó doble faz, o sea, aproveché y entre el medio de las dos puse el pelo. Con silicona llegué y más o menos tomé la medida, le puse el gorro a la niña y yo dije, quiero que este pelo venga de aquí a aquí y entonces ahí lo pegué.
Entonces aproveché ese forro y ese contraforro que le puse para poner el pelo. Y ya la misma cinta que le puse en el bordo al gorro, le puse en el pelo como para que no molestara o no fastidiara ese pelo ahí en todo el bordo del gorro. Entonces es como un forrito que le puse. Algo muy simple, muy sencillo. Y para que el gorro se le sujete a la niña, porque aquí hace mucho viento, entonces, y no se le fuera a caer, entonces simplemente un, utilicé un resorte delgado, redondo. Y ya, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho el proyecto y que ustedes puedan compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos para que quien desee intentar hacer este proyecto lo pueda hacer y lo pueda disfrutar, y que es muy sencillo.